Muy buenas noches, familia, muy buenas noches, amados hermanos. Qué bendición de parte del Señor poder estar juntos nuevamente en este espacio. Muchísimas gracias, hermano Alfredo, por la invitación, por permitirme hoy dirigirme de manera sencilla y honesta ante mis hermanos, ante ustedes que siempre están ahí pendientes, atentos, dispuestos, expectantes. Y bueno, en este espacio que BOR, comandado por nuestra hermana Paloma de Peña, también nos ofrece para poder participar. Entonces, hablando de familia, pues mi nombre es Mariluz Mogollón Castellanos. Les saludo desde este precioso municipio de Los Patios, aquí en norte de Santander, esto es Colombia. Soy afortunada porque no solo tengo una familia espiritual, sino que también tengo una familia natural, y pues crecí en un hogar fundamentado bajo los principios de el respeto, la tolerancia, pero sobre todo el amor y de los buenos principios. Crecí junto a mis dos padres y mis tres hermanas. Soy la mayor de 4 hermanas. Vivo en este municipio hace bastante ya, desde mis 7 años de edad. Y pues ya hablando de la familia de la fe, es imposible de hablar sin cada una de las experiencias que esto ha generado. La familia que hoy me tiene aquí compartiendo junto a ustedes, que me ha recibido con los brazos abiertos. Si hablamos de lo natural, crecí y me fundamenté en una familia, como les decía, bajo unos principios y unos valores muy especiales que me permitieron también pues formarme a nivel personal y profesional como estilista y como administrador público de profesión. Y bueno, pues el Señor nos forma en lo que Él tiene para nosotros, para cada uno, según nuestros dones y según lo que también tiene dispuesto en su tiempo y en su momento para cada uno. Entonces, hablar de la familia espiritual es muy gratificante para mí, porque esto es como en la naturaleza y los colores. En este mundo de la colorimetría en la que me muevo, pues hay tonos, hay subtonos, hay matices y hay un sinnúmero de oportunidades y de posibilidades para cada uno, para que cada uno pueda expresarse a través de uno de ellos. Entonces, pues yo llego a la nueva iglesia en el año 2008, a finales de 2008, principios de 2009. Tuve la oportunidad de ser invitada un poco antes, por ahí en el 2005 más o menos, en ese entonces por el hermano Carlos Iván Mojica, pero pues yo vivía demasiado ocupada en mis labores, en mi trabajo, y desafortunadamente en ese tiempo no, pues digamos que pasó desapercibido para mí. Pero posteriormente, finalizando el 2008, mi esposo decide acompañar a mi suegra, quien sí pertenecía a la iglesia, junto al resto de su familia, a sus otros hijos y a pues mis cuñadas y mi suegra sí eran, pues digamos, fieles y participaban en todas las actividades de la iglesia, pero mi esposo no. Entonces, en una ocasión, en ese final de 2008, él decide ir a acompañar a mi suegra a una reunión, creo como de 24, de casi de las últimas del año, y decide quedarse pues obviamente acompañándola. Luego, a los 8 días, él decide volver a llevarla a la reunión de fin de año. Entonces, pues a mí me parece muy curioso que esto haya sucedido, porque si bien, como les cuento, mi esposo no se congregaba, yo tampoco, en ninguna parte. Y como pareja, pues teníamos, digamos que ese deseo también, ¿no? De no solo compartir una vida y unos sueños y unas metas, sino también de compartir en la fe y el amor del Padre, ¿no? Entonces, cuando yo veo que mi esposo se queda no a una, sino a 2 reuniones acompañando a mi suegra, entonces como que
digo, pues esta es la oportunidad que estaba esperando. Y en esa primera reunión de ese 2009 de enero, yo estaba un poco más libre de mis actividades de trabajo. Entonces le dije, bueno, pues vamos a acompañar a tu mamá, pero ahí en el fondo yo quería ver y experimentar y saber cómo era, qué se hacía, de qué se trataba. Entonces asisto con ellos y pues desde el día que me senté como acá, como en este lugar, en esa silla, ahí adelante, siempre me ha gustado sentarme adelante para poder ver, para poder estudiar en cualquier escenario, estar siempre en primera fila, es poder recibir, evitar distracciones y me senté ahí adelante para poder ver en vivo todo esto. Y desde ese entonces creo que los he contado con una de mis manos. 3 veces solamente he fallado para congregarme, por lo menos en una asamblea sabática. Entonces llego y encuentro un lugar que no es solo un espacio físico, sino también el lugar que yo había estado esperando, ¿no? Porque de mucho tiempo atrás yo venía con el anhelo en el corazón de conseguir no solo un lugar estable donde compartir estos espacios junto a mi esposo, sino también un lugar donde yo pudiera de alguna manera cumplir un deseo muy especial, o poder como dar al Señor algo que yo siempre había querido dar en el sentido de gratitud. Cuando tenía 10 años de edad, mi madre sufre un episodio de salud muy fuerte, sufre una apendicitis como asintomática y posterior a esto sufre una peritonitis. Cuando es llevada al hospital Erasmo Meos de Cúcuta, pues va en unas condiciones muy críticas y en la cirugía de limpiarle todos sus órganos, y es una cirugía muy larga, ella pues pierde sus signos vitales, ella queda pues clínicamente fallece. No sé exactamente cuántos segundos o cuántos minutos está en este estado, pero mi madre cuenta que en algún momento ella está como en un trance, como en un sueño y se cansa de luchar, y es ahí tal vez donde esto sucede. Yo tenía 10 años, soy la mayor de 4, entonces pues imagínense, mis hermanas eran mucho más pequeñas. Mi madre dura más de 2 meses hospitalizada porque después de esto sufrió una neumonía. Nosotras pensábamos que mi madre había fallecido y que de pronto pues mi papá no nos quería contar, y como no podíamos ir al hospital, pues bueno, era natural que pensáramos este tipo de cosas. Cuando mi madre regresa, pues a mis 10 años yo no soy consciente de esto, pero luego por ahí a los 15, 16 o un poco más, no lo sé, me doy cuenta que el Señor me devolvió a mi madre. Entonces, para que hasta el día de hoy permanezca a nuestro lado, para que yo pueda crecer en una familia con un padre, con una madre hasta nuestra adultez. Y es algo que, pues que cómo puedes pagar, que cómo puedes devolver. Entonces, yo siempre tuve el anhelo y le decía al Señor, ¿cómo te devuelvo una parte de esto? O sea, ¿cómo hago en sentido de gratitud para darte algo probablemente pues no equivalente, pero algo en mi forma, en mi situación, en mi circunstancia? ¿Cómo te doy algo, Señor? ¿Cómo hago? Y cuando llego a estas primeras reuniones veo que bueno, que los hermanos se acercan y llevan sus sobres y dan. Entonces le pregunto a una de mis cuñadas, a Anita, de qué se trata, cómo se hace. Entonces ella me explica todo, el dar, el diezmo, las ofrendas, las primicias, etcétera, los tipos de ofrendas. Y desde ese entonces pues encuentro una de las tantas maneras de dar, de suplir esa necesidad con la que llegué. Y afortunadamente encuentro también en el servicio, en la participación en las distintas actividades del cuerpo, una manera diferente
y aportante de ese dar, de esa necesidad con la que venía. Y entonces, pues desde los dones que el Señor ha proveído, empezamos con mi esposo a estar ahí, a servir, a participar. Y pues bueno, desafortunadamente aún existe entre nosotros cosas por limpiar, por mejorar. A veces normalizamos y nos apropiamos de competencias que no tenemos, como la de generar juicios sobre los hermanos, sobre todo cuando este juicio se hace por parte de cualquier persona o de cualquier hermano que haya sido colocado como autoridad o como líder en la congregación. Entonces, juicios que se realizan sin contexto, desde el ego, desde el nicolaísmo. Desafortunadamente, en estos inicios fuimos víctimas de ello, sobre todo mi esposo. Entonces él decide como apartarse un poco de esta forma del servicio y pues continúa a mi lado, por supuesto, apoyándome, y pues no deja de congregarse, no deja de estar, de participar, de ir a los eventos, de ir a los congresos y de todo el movimiento del cuerpo. Luego de unos años de estar ahí junto a los hermanos delegados como autoridad, el punto de obra que se encuentra en Villa del Rosario pues queda sin persona, sin alguien que esté ahí a cargo. Entonces me envían allá por unos meses y posteriormente a ello, cuando termino mis estudios universitarios, entonces recibo la delegación como misionero para ir a Guayaquil, a la ciudad de Guayaquil en Ecuador. Experiencia que fue muy gratificante, que fue también de muchos matices, porque pues cuando uno sale desde la comodidad de su hogar, desde de su trabajo, de su cotidianidad, también logra pues extrañar cosas que uno sienta pues que uno da por sentadas, ¿no? Que son normales, y estar en otras condiciones, lejos, logramos extrañar. Cuando logramos extrañarlo a quienes amamos, entonces valoramos un poco más esto, pero también me permite conocer hermanos fantásticos, hermanos entrañables, hermanos que permanecen en el corazón, en la mente, y que me permitieron crecer también junto a ellos durante ese espacio de tiempo. El Señor me permite estar ahí para poder restaurar un poco desde mis capacidades este punto de obra ahí en Guayaquil. Me reciben en Quito los hermanos Diana Yepes y el hermano Edwin Rosas con los brazos abiertos siempre. Un saludo para ellos especialmente, y para todos los hermanos con los que pude compartir ahí en ese punto de obra tan lindo que se sigue construyendo y que se sigue edificando en Ecuador. Después de esto llego nuevamente a la localidad de Los Patios, sin delegación pues alguna, sino empiezo nuevamente pues como a hacer ahí pinos para estar en el liderazgo, y actualmente soy oficial de este ministerio del reino junto a mis dos compañeros, la hermana Yurani Goyeneche, el hermano Humberto Mogollón, y un grupo magnífico de líderes que estamos queriendo ir adelante, queriendo ir a más en esta afortunadísima regional Omega, que ha sido levantada en los hombros, que ha sido levantada en los lomos de hermanos grandes, de grandes compañeros, de grandes ministros, de ministros de renombre, como nuestro hermano Eric Arnier, como la hermana Liliana Mora, el hermano Pedro Villarreal en algún tiempo, la hermana Nora Peña, por supuesto que sí, y la hermana Nora Cristina Laguna, en diferentes espacios cada uno. Contar con la fortuna de ser cimentados, de tener durante un tiempo mucho más largo al hermano Eric y a la hermana Liliana, porque
pues ellos vivían en estas tierras, en esta localidad, y fuimos afortunadísimos de tenerlos, porque a título personal pude recibir de manera directa. Tuve la fortuna también de trabajar con la hermana Liliana en su periodo de consejo en la ciudad de Cúcuta, y fortalecer lazos, estrechar este tejido que el Señor hace, como nos junta, como nos trae, como nos conecta en el momento justo y perfecto. Entonces, verles como pareja ministerial, como familia, crecer en todos los aspectos, pero también recibir de ellos la formación adecuada, indicada, perfecta, correcta, siempre. Entonces, pues, agradecerles a cada uno por haber sembrado tanto en esta Regional Omega, por haber sembrado tanto en este corazón, en esta vida, y esperamos, hermanos, pues que poderles generar satisfacción también como hijos, como regional también a ustedes. Bueno, también pues frutos preciosos que me han acompañado en este caminar, como los frutos que han llegado junto a mí, al ministerio, a este caminar, a esta familia. He tenido la fortuna de que hayan llegado mi madre, mi padre, quien falleció hace 5 años, pero que también participó, una de mis hermanas y por supuesto mi esposo, con quien hemos venido creciendo juntos, fundamentándonos juntos en este paso, en esta nueva familia, en este nuevo caminar, en este espacio que el Señor nos permite. Y bueno, ahora un poco más adelante en el tiempo, pero no menos importante, por supuesto, viendo en ese espejo retrovisor del que nos hablaba nuestro querido diario del día de hoy, ver cómo en el año 2020, en esos inicios de 2020, pudimos tener ese tiempo para despertar. Esa es mi frase de resumen el día de hoy, lo que nos traía el querido diario en la reflexión. Esa sería mi frase, que es ese tiempo para despertar, para fundamentar esas bases que crean una nueva experiencia, una experiencia que no está sesgada, que no está condicionada, y que probablemente es la experiencia menos religiosa, menos contaminada que hemos tenido como cuerpo, y pues naturalmente cada uno en su lugar también. Decirles que la gratitud es total, porque nuestro hermano Alfredo Peña ha construido en este nuevo espacio, junto a la hermana Paloma y a todo el equipo de BOR, esta nube, porque cuando sobre el mundo se cierne una nube de incertidumbre, una nube que trae noticias terribles, espeluznantes en su momento, que genera zozobra, que genera pánico, que genera miedo, para nosotros aparece una nube de gloria, una nube que trae luz a través de la palabra del Señor, con ese vaso ministrante perfecto que es el hermano Alfredo. Agradecerle, hermano Alfredo, porque no nos ha abandonado, porque sigue creyendo en nosotros, porque sigue creyendo sobre todo en lo que el Señor ha colocado en su corazón. Decirle que pues bueno, estamos queriendo también traer Cristo vivo, traer la luz de Cristo, y que esos pequeños cómo que han sido fundamentales para esta nueva experiencia son las bases que hoy representan esa esperanza, ese futuro, ese ser Cristo que tanto anhelamos. Muchas gracias, hermano Alfredo, por no desfallecer, por no dejarnos en el camino, porque sé que tú esperas hasta el más rezagado. Muchas gracias por creer en nosotros, por levantarnos, por edificarnos, por transformar,
a través de tu palabra, sabiendo que esta palabra es la palabra del Señor. Gracias a ti por este espacio que nos permites para saludar, para contar esta experiencia que ha sido adentrarnos en esta nueva familia. Y a ustedes, mis hermanos, un abrazo caluroso, fraterno, amoroso, desde aquí, desde el corazón, para cada uno de ustedes, y una feliz noche.